nombre es Jesús Olivares, creador de contenido, licenciado en gestión empresarial turística, y es un gusto arrancarle con todo. Bienvenido a un episodio de Capital Ficticio, aquí donde los datos cuentan historias y esas historias luego son crueles. También. Luego chillan. ¿Tú crees? Sí. Adelante, vayamos a la primera gráfica de esta noche. Vamos a ver cómo está la inflación. Resulta que los datos que nos muestra el INEGI, la inflación se aceleró en el 3.74. Los pronósticos decían que tendría que estar un poquito más a la baja, pero los datos de la inflación resulta que está a la alza por el factor de las escuelas. Así que las clases en donde más de 34 millones de alumnos desde lo básico hasta lo superior, pues empujaron los precios y por ahí tenías unos datos, dinos cómo van los detalles de este incremento de precios. Bueno, pues los detalles clave nos indica que la educación preescolar aumentó un 5.89%. Eso quiere decir que en primaria es otro incremento de 5.75%. Y lo que es la educación superior aumentó 1.63%. Okay. ¿Qué datos tienen de alimentos? De alimentos, estamos hablando de lo principal que es el pollo, aumentó un 0.50%, muy poco. La carne de res, un alimento muy indispensable, un 0.43%. Y otros alimentos cocinados, Okay. Un 0.48%, muy bajo Okay. aún. Bueno, pues por ahí también tienes datos de vivienda, ¿no? Así es, la vivienda propia aumentó un 0.11%, lo que va en loncherías, fondas y negocios pequeños, un 0.20%. Ok, bueno. Nada más. Pues datos que obligan a este repunte, resulta que las mercancías que encontramos en el concepto de los subyacentes, las mercancías tienen un incremento del 4.19, entonces realmente este es el detalle, las mercancías y después los servicios están subiendo, ¿sí? Entonces todo el sector terciario como tal de la economía tiene un incremento de más del 4.40% y ahí es donde vemos este jalón que se está dando. La inflación no subyacente esta anda en el 2% en el dato interanual y bueno, ¿a qué se debe que esta quincena tenga ese incremento? Pues como ya lo comentamos, se debe a que hay 34 millones de mexicanos que entraron a la escuela y pues bueno, sin querer sí movieron a la economía, aunque el Banco de México tenía pronosticado una desaceleración en el tema de la inflación, pero pues no salieron como ellos pensaban. Hay todavía un efecto al que se le dice efecto dominó, y se le dice efecto dominó porque esta tendencia de la entrada a clases marcó este incremento que no tendría que haber sido así, y pues al final todo lo que conllevó que otros servicios, otros alimentos, otros productos tuvieran este incremento. Vamos a la siguiente. ¿Cómo anda la tasa de interés? Resulta que Banco de México la semana pasada se reunió la Junta de Gobierno y estamos viendo antes la trayectoria. Mira, hay que prestar atención porque tiene que ver con el tema que sigue. ¿Qué pasa? Banco de México pronostica que la inflación, el incremento de los precios, posiblemente va a llegar al rango del 3%, que es el que ellos buscan controlar para 2027. Entonces estaremos viendo en el tercer trimestre del 2027 ya por fin el 3% de la inflación. No creo que se logre. O sea, la verdad es que no creo que se logre porque hay muchos factores, entre ellos presiones por el empleo no formal, del informal, que van a provocar que esta inflación siga arriba y no se llegue al proyectado del 3%. Bueno, ¿cómo está ahora sí la siguiente? Banco de México, hubo una reunión de la Junta de Gobierno y bajaron la tasa de interés, la pusieron la referencia en 7.5%, lo que quiere decir que a lo largo del 2024 han bajado más del 3.75% la tasa de interés, como ahorita la vamos a ver en la siguiente imagen, que ya se proyecta. Entonces, ya por fin Banco de México. Ahora, ¿a qué se debe esto principalmente? No se debe a que
el gobierno está haciendo una adecuada política pública o que la política económica del gobierno ya esté dando resultados. No, se debe a que nos está costando el consumo y como hemos visto a lo largo de este programa en los diferentes análisis macroeconómicos que luego desempeñamos, hay factores como el gasto público que no está haciendo el efecto. Y la otra, principalmente en este momento se dice consumo, el consumo está a la baja. Ahorita por ahí traigo el dato y te lo vamos a detallar un poquito más. Pero en este caso, como hay una disminución del consumo, precisamente lo que está buscando la política económica del Banco de México o política monetaria es precisamente impulsar el consumo. Impulsar el consumo. Entre comillas, podríamos poner ahí un tema que el gasto de la política social no está haciendo efecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que los programas que se supone que deben de impulsar el consumo de los mexicanos, que para eso también están hechos, no están haciendo el efecto. Entonces, por eso Banco de México, pues ni modo, le tocó otra más que decir vamos para abajo. Que también viene combinado un poquito con lo que ya hablamos en el episodio pasado acerca de que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, también hizo ese decremento, ¿no? O sea, bajó la tasa, entonces México dice, órale, vamos. Detalle, ¿por qué no la bajan al 50% habiendo el problema del consumo? Porque hacer una bajada de la tasa de interés del 50% podría implicar que haya fuga de capital, o sea, que los capitales se vayan. ¿Por qué? Porque ya no tienen los mismos rendimientos por invertir en el país y entonces podríamos tener esa salida. Que si también si quieren ver de qué tamaño ha sido la salida de capitales en la Bolsa Mexicana de Valores, véanlo en YouTube en el episodio pasado, ahí ya aparece y ahí pueden ver de qué tamaño es la salida de ese capital de la Bolsa de Valores. Bueno, vamos a la siguiente. La OCDE, la Organización del Comercio, dio sus perspectivas la semana pasada y como estamos viendo, nos pone un intermedio, ahí puedes verlo en la imagen, nos dice que el G20 en el 2025 va a tener el crecimiento de las 20 economías del mundo va a estar rondando el 3.2%, ¿sí? Y México se encuentra hasta abajo en el 0.8, ¿no? O sea, para que veas de qué tamaño va a ser, da el pronóstico del 26, dice que quien va a mover a la economía del mundo va a ser India, de ahí viene Indonesia, de ahí viene China, Argentina va a estar entre los grandes, Milei está haciendo un efecto de su política monetaria con este crecimiento que parece que le va a dar resultado. Y bueno, México aparece hasta abajo con un pronóstico del 1.3. Doy este dato porque hace 8 días también el Fondo Monetario Internacional habló del incremento y habló y dijo que posiblemente el crecimiento del país iba a rondar este año el 1 punto y cacho, pero yo creo que en este momento el que más se acerca a la realidad es el que nos da la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico, y creo que por ahí va a andar el promedio de crecimiento del país en el 0.8, ¿no? Ahora, ¿por qué no crecemos? Por los aranceles que hoy los vamos a tener ahí un poquito discutiendo en el siguiente segmento y principalmente lo que ya vimos, tanto la inflación como la tasa de interés, al final están marcando una desaceleración que viene más que nada estructural, porque a pesar de todo no están sirviendo la política económica del gobierno en turno y entonces, bueno, no hemos hecho ese PON que se espera, ¿no? Vamos a la siguiente, la Organización Mundial del Comercio tiene un problema de crisis derivado de la batalla que trae Trump contra los aranceles, ¿no? Principalmente esta gran batalla en donde ha tratado de hacer una política proteccionista en Estados Unidos. Entonces la Organización Mundial del Comercio salió a decir que es momento de reformar las reglas del comercio a nivel internacional. Así que viene un nuevo cambio ante esto, porque por ahí tenemos unos datos, ¿no? Creo que, a ver, México tiene
lo siguiente. Ajá. Ajá, así es, México tiene aproximadamente 40 disputas activas, algunas sin solución desde hace más de una década, como el caso Cortina de China por subsidios textiles, un ejemplo de ello. Bueno, veremos qué va a pasar, cómo se estén dando las cosas. Por ahí también, ¿qué va a pasar próximamente con la OMC? La, la OMC pues, no ha logrado adaptarse a las nuevas tensiones geopolíticas, cadenas de suministro fragmentadas y tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, ¿no? Es uno de los más conocidos. Pues sí, como estamos viendo ahí, viene una reforma por parte de la Organización Mundial del Comercio, impulsada por Trump y sus desastres que está haciendo, y a raíz de esto va a venir un gran cambio, ¿no? Se pretende que va a haber una reunión en 2026 en Camerún, y sobre esa reunión que va a ser en Camerún van a determinar nuevas condiciones, nuevas reglas, nueva certidumbre jurídica, y obvio que en ese caso México va a estar en el análisis jurídico. ¿Por qué? Porque ante lo que está pasando en el Poder Judicial de México, al final la OMC va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar en esta parte jurídica para meterle mayor efecto y darle mayor certidumbre a esa parte del comercio que tiene México. Va. ¿Cómo está la economía de México? Vamos a la siguiente imagen, por favor. Nos presentó también el INEGI el dato del IGAE, que es pues la aproximación más esperada de cómo va a estar el crecimiento. Y por ahí nos dice que en el caso de julio tuvimos una actividad al menos 0.09, o sea, la actividad del país estuvo al menos 0.9%, que este retroceso es el mayor que se ha generado en los últimos 15 meses. Y pues bueno, ¿dónde se da? Se da en el sector primario, donde tenemos una disminución del menos 3% mensual. En el secundario tenemos que la industria tuvo una disminución de la actividad económica en el menos 1.2% mensual, y el terciario pues no dio más que el 0.4. El terciario realmente ahorita es el que tiene mayor movimiento, así que eso hemos estado viendo. Pues bueno, ¿qué te puedo decir en esta parte? Al final estamos hablando de una recesión técnica como lo muestra la gráfica. O sea, realmente cuando haces el comparativo, te puedes dar que los últimos 6 meses el país entre que sí crece y entre que no, ¿no? Pero ahí podemos ver el promedio anda rondando el 0.4% de estos datos mensuales que tenemos. Y pues bueno, al final lo único que te puedo decir es que los siguientes análisis que vamos a hacer del paquete económico y de las proyecciones de Hacienda, en algunos lineamientos financieros que están marcando para el 26, pues nos vamos a dar cuenta que realmente Hacienda está imaginando otro país que no estamos viendo, ¿no? Imaginario. Sí, entonces es ese imaginario que no sé de dónde lo sacan, pero bueno, al final, entre comillas, el INEGI está a través del indicador global de actividad económica, como lo estamos viendo ahí, diciéndonos claro que sí hay una pequeña desaceleración de la economía, ¿no? Porque al final este crecimiento no es tan sostenible, y lo hemos visto a lo largo de este programa, porque la inversión pública que debería de ser estratégica no se está haciendo como debería, al contrario, están recortando la inversión para poder pagar los requerimientos financieros de la deuda, que lo vamos a ver ahorita más adelante en una gráfica, y entonces es más pago de deuda que, bueno, costo financiero de deuda que nada, ¿no? Al final no hay producción, hay pocos empleos, el gasto público no está haciendo efecto, y pues bueno, la tarea que tiene como tal el gobierno es una tarea difícil, ¿no? O sea, realmente no están haciendo los anclajes que deberían de hacer en la macroeconomía para que esto salga adelante, porque pues al final, salgamos como salgamos, en 3 o 4 años estaremos siendo la 10ª potencia del mundo, ¿eh? Y no porque lo estemos haciendo bien, sino porque al final hay otros que lo están haciendo peor, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño análisis de los aranceles por el efecto Trump, cómo nos están pegando los aranceles. Y a la siguiente, por favor, a la siguiente imagen.
A la siguiente de una vez ya pásale, ya no quiero eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desorganización de la manera en que Trump quiere a nosotros hacernos un aumento de los intereses. Parte de lo que está pasando en este momento del 25% que se le ha puesto a ciertos productos claves del aparato exportador mexicano, pues resulta que sí están, en lugar de dar una baja, están yendo hacia arriba. O sea, resulta que la industria, en lugar de bajar el ritmo, le está metiendo fuerza porque están esperando que los aranceles suban, no que disminuya. O sea, la iniciativa privada está convencida de que muy posiblemente va a haber más impuestos arancelarios en más productos mexicanos y en este momento la industria dice, pues vamos a meterle, bueno, datos, los 20 productos más exportados, que lo vamos a ver en la siguiente gráfica, por favor, han sumado 222 mil millones de dólares de enero a noviembre del 2024. No hay datos más recientes, pero por ahí anda. El 58 por estos 20 que también aparecen ahí equivalen casi al 60% del total de las exportaciones, ¿no? Las autopartes han dado un margen de exportación en más de 34 mil millones de pesos, digo de dólares, máquinas y procesadores 28 mil millones de dólares y automóviles han hecho en las exportaciones, en la balanza comercial, unos 25 mil millones de dólares, ¿no? ¿Qué pasa con estos sectores industriales que están muy integrados a Estados Unidos? Pues ahora en la negociación que se dé, sí van a tener algunas afectaciones y habrá que ponerles el ojo ahí, porque sin querer el proteccionismo de Estados Unidos sí va a frenar un poco el crecimiento y nos va a hacer una reducción en la inversión extranjera. Y lo vamos a ver principalmente en el sector automotriz más adelante, ¿no? Vamos a la siguiente. Resulta, vámonos a la otra, vamos un poquito más rápido. Bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla y vamos a la otra para ¿qué está pasando? Salió Claudia Sheinbaum a decir que nosotros también vamos a tener una política de proteccionismo enfocada principalmente en estos países que aparecen ahí. ¿De qué manera se las vamos a aplicar? Pues resulta que va a haber aranceles de entre el 10 y el 50% de incremento a China, Corea del Sur, todo lo que estás viendo ahí en pantalla, y estamos hablando de casi 1,500 productos que provienen de estas naciones, los cuales van a entrar en una batalla arancelaria en contra de nosotros o a favor, ¿no? Al final, ¿cuál es la proyección del gobierno? El gobierno proyecta recaudar por este incremento de aranceles que, regreso, van a ir del 10% hasta el 50%, pretenden recaudar cerca de 250 mil millones de pesos. ¿Sí? Aproximadamente. Entonces, ¿eso qué representa? En los requerimientos financieros de la deuda representa el 1% del Producto Interno Bruto, es más o menos, es como el 0.08%. ¿Sí? Pero si logran hacerlo bien, posiblemente pueda ser el 1% del Producto Interno Bruto la recaudación que le van a aplicar estas naciones, ¿no? Esperemos que la propuesta realmente marche bien, esperemos que al final no haga lo contrario que está pasando en Estados Unidos, que es que ellos ponen mayores impuestos arancelarios y los productos de allá suben, y puede que pase lo mismo acá, que haya productos que van a subir y los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros, y al final los que vamos a pagar ese extra de recaudación vamos a ser nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a la siguiente. Hablando en esta parte, lo que vamos a ver es, en este análisis, que los requerimientos financieros del sector público, lo que te decía, el costo financiero de la deuda es lo que está orillando realmente ¿cómo se llama? Está orillando realmente al país o al gobierno a hacer este tipo de política. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo con los requerimientos financieros? Pues como lo estamos viendo en esta proyección, el país
el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda está pronosticando llegar al 2030 30 y cacho, porque no alcanzo a ver acá, y aquí mi pantallita lo anda fallando. Pero está pronosticando bajarlo un poco. Al final, lo que trato de dar a entender, espero que nuestro auditorio haga ese análisis y lo entienda, es el hecho de que estos mayores impuestos arancelarios a los países que ya mencionamos están buscando que los requerimientos financieros bajen. ¿Por qué? Porque le urge al gobierno poder recaudar más para poder pagar el costo financiero de la deuda. ¿Sí? Entonces, no se crean que, digo, el gobierno va a hablar y va a hablar y va a decir, ¿sabes qué? Es que... Tienen otros datos. Aparte de los datos, su política de ellos es que estos gobiernos han tenido una política discriminatoria de precios y nos venden más barato y por tanto los mexicanos no podemos tener una industria competitiva y bla, bla, bla. Pero pues la realidad es que al final lo que está buscando el gobierno es recaudar más para poder bajar o pagarlo al costo financiero de la deuda, como lo está proyectando ahí esta gráfica, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Por último, pues bueno, detalles. Cada 1% que se maneja en ese requerimiento financiero es un 1% del Producto Interno Bruto y equivale a 350,000 millones de pesos, que eso es lo que yo te decía. Si logran hacer este impuesto arancelario a estas naciones, posiblemente logren recaudar ese 1% del Producto Interno Bruto, que estaría rondando los 350,000 millones de pesos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo anda la inversión pública en México? Vamos a exportaciones. Ok. Bueno, ya por último, para terminar el tema de exportaciones, las exportaciones nos están dando igual los datos de esta semana. Tuvieron un crecimiento del 7.4% mensual en su comparativo. ¿Qué quiere decir lo que te estaba diciendo en el análisis? Es el hecho, bueno, este 7.4% hace que las exportaciones estén llegando a 50,000 millones de dólares, ¿sí? En lo que va de este año. Entonces va bien, ahí lo estamos viendo en la pantalla de qué tamaño es el crecimiento, dónde se están dando en la maquinaria industrial, en el equipo científico, aparatos ópticos, relojería, exportaciones extractivas y un poquito donde tenemos bronca y ya lo hemos venido marcando acá, es en las exportaciones petroleras, las cuales ya tienen una caída en dólares de más de 1,700 millones de dólares en este semestre que va corriendo, bueno, un poquito más, este dato ya es hasta agosto, y las agropecuarias también tienen una caída del 14.3%, principalmente este efecto se debe al incremento de los aranceles. Y bueno, para cerrar el tema de las exportaciones, hemos visto este crecimiento precisamente por el efecto de los aranceles. ¿Sí? Entonces realmente se espera que las exportaciones vengan a la baja para marzo o febrero del próximo año. Y las importaciones también, ¿por qué? Porque con lo que estamos hablando de que el gobierno va a hacer un nuevo impuesto arancelario, al menos algunas naciones con las que no tenemos el tratado de libre comercio, pues entonces vamos a ver que las importaciones también van a ir en una pequeña caída, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a la siguiente. Por último, ¿a dónde llega todo este análisis? Llega al siguiente. El crecimiento económico está estancado porque la inversión pública no ha hecho efecto. Aquí podemos ver cómo este 2025 la inversión ha tenido una caída del 22%, y ahí puedes ir viendo cómo en los años finales de Andrés Manuel López Obrador, que es el 23 y el 24, cómo esa inversión sí aplicó, y aplicó porque a las megaobras, estas megaobras que en este momento, si alguien ya vio el análisis del paquete económico, puede darse cuenta que no están funcionando y que están requiriendo demasiada inversión pública, y al final esta inversión no ha sido estratégica. Entonces, ¿qué se requiere? Que
aumente la inversión o el gasto público y que sea estratégico para que realmente veamos ese crecimiento de nación, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vemos realmente reflejado, ¿sí? Bueno, por último, ya para pasar al siguiente segmento, resulta que Estados Unidos está en el top down, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se le acabó el dinero. A Trump ha tenido, de hecho, ahora sí le podríamos decir a nuestros amigos migrantes, si quieren cruzar, no hay mucho dinero, va a venir una parálisis del gobierno si es que se da, mañana la anuncian, mañana vemos si sí se da, si se da, posiblemente la estimación es que la parálisis del gobierno sea de 3 o 4 días, o sea, toda esta semana van a mandar a los funcionarios públicos de Estados Unidos de descanso, porque no les va a alcanzar el dinero para pagarles, y por tanto, pues los de la migra va a haber un gran porcentaje que no van a estar trabajando, así que si quieren cruzar es momento para cruzar, ¿eh? No debería dar este consejo, pero bueno, por el otro lado, a ver, ¿qué está pasando con el cierre parcial del gobierno? Pues te voy a dar nada más el último dato para aquellos que son inversionistas. Los mercados bursátiles no, en este momento no lo han tomado en contra, al contrario, Nasdaq, Standard & Poor's, Dow Jones, al menos hoy cerraron a la alza, lo que quiere decir que muy seguramente toda la semana van a ir a la alza, así que si quieren invertir, inviértanle, al menos el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos va a estar muy bien, muy movido, a ellos no les está pegando esta incertidumbre institucional, y pues bueno, ya veremos cómo se da la tensión fiscal que tiene Estados Unidos. ¿Nos repercute? Sí nos repercute. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando que una vez que el Congreso americano apruebe, lo que va a aprobar es lo mismo que discutimos aquí, deuda. ¿Por qué? Porque hasta aquí llegó el dinero que tenían fiscalmente para este año contable, y ya después de los primeros días de octubre hasta cerrar diciembre, todo eso es deuda y se estima en 1.6 billones de dólares. Esa es la estimación básica. Ya veremos después cómo se dan las demás cosas. Pues bueno. Y recuerda, para más contenido, síguenos por nuestras redes sociales. Todos los lunes en punto de 8:40 por Facebook y YouTube, solo en Boga Live TV. Allá nos vemos.